Les damos la más cordial bienvenida a este foro de debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de México entre las candidaturas al Poder Judicial en el cargo de magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, Región 1 Toluca, en materia familiar. Soy José Guadalupe Ramírez Hernández, comunicador y periodista mexiquense. Además, actualmente formo parte del equipo de trabajo del Instituto Electoral del Estado de México y es un honor para un servidor tener el privilegio de moderar este encuentro virtual bajo el ejercicio de la libertad de expresión y equidad en la contienda en un contexto de respeto y armonía. El objetivo de este debate es que la ciudadanía pueda contar con herramientas suficientes para tener un voto razonado e informado el próximo 1 de junio, que la ciudadanía pueda conocer a las candidaturas, sus propuestas e ideas y de esta manera poder ejercer su derecho al voto. Sin extenderme más, pasaré a dar la bienvenida a las candidaturas que nos acompañan. Las nombraré en orden alfabético de su primer apellido y de esta misma forma serán sus participaciones durante este foro. Saludo a la candidata Indra Ivonne Castillo Robledo. Gracias, candidata. Al parecer tiene cerrado su micrófono para que pueda verificarlo. Gracias, agradezco al Instituto Electoral del Estado de México por abrir este espacio de diálogo y de transparencia. Asimismo, es un privilegio para mí estar ante la ciudadanía y poderles hacer saber mis propuestas y mi visión para este cargo en la magistratura en materia familiar. Mi visión para la justicia es una justicia cercana, incluyente y con un enfoque de derechos humanos. Es un gusto estar con ustedes. Gracias. Gracias, candidata. Damos el uso de la palabra a la candidata Erika Isela Castillo Vega. Le escuchamos. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar aquí con la ciudadanía, celebrando este ejercicio democrático. Como lo han dicho, soy Erika Isela Castillo Vega y estoy aquí para plantear las propuestas y mi visión respecto de la justicia familiar en el Estado de México. Muchas gracias. Gracias, candidata. Es el turno del candidato Ricardo González Jiménez. Le escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Antes que nada, agradecerle al instituto la oportunidad de compartir con la gente, con los justiciables este espacio, que nos conozcan, pero sobre todo que vean la visión que nosotros tenemos y pues bueno, vamos a participar activamente. Muchas gracias. Gracias, candidato. Damos la bienvenida también al candidato Alejandro Gutiérrez Toledano. Bienvenido. Muy buenas tardes, José Guadalupe Ramírez Hernández, moderador del IEM. Agradezco el espacio que nos permiten para llegar a las y los mexiquenses para que tengan un contexto de quienes estamos aspirando a jueces o magistrados, en este caso de materia familiar. Muchas gracias. Gracias, candidato. Damos también la bienvenida al candidato Jorge Olvera García. Le escuchamos. Gracias, buenas tardes. Soy Jorge Olvera García y me da mucho gusto poder celebrar esta primera reforma del Estado al Poder Judicial, gracias al Instituto Estatal Electoral por permitirnos comunicarnos a través de este debate y de este medio y se conozcan las propuestas para el bien de la sociedad mexiquense. Muchas gracias, candidatas y candidatos. Les felicito por su interés en este ejercicio democrático. Antes de continuar, es importante mencionar que se invitó a todas las candidaturas contendientes a este cargo. De algunas no obtuvimos respuesta y de otras la respuesta fue negativa. Hoy nos acompañan 5 candidaturas y sin más, me permito exponer el formato del foro de debate. Le daré lectura. El foro de debate comprende 2 bloques, cada uno atendiendo a un tema distinto y la conclusión de cada participante. Para iniciar, en el primer bloque, las candidaturas tendrán 2 minutos para exponer su trayectoria profesional y académica, así como su visión de la función jurisdiccional y de la impartición de justicia. Concluidas sus participaciones, habrá una réplica sobre los temas donde las candidaturas tendrán hasta 2 minutos. En el segundo bloque, cada candidatura contará con 2 minutos para responder a una pregunta relativa a un tema de acuerdo con el cargo y materia para el que se postulan.
Concluidas sus participaciones, habrá una réplica sobre el tema, la cual no podrá exceder de 2 minutos. Al finalizar los 2 bloques, las candidaturas dispondrán de 1 minuto para la conclusión mediante un mensaje final. Se utilizará una pantalla que permitirá visualizar el reloj y los tiempos de participación con la finalidad de que organicen su disertación. Por lo tanto, se les pide amablemente respetar los tiempos, pues en caso de excederse, se los haré saber y se dará uso de la palabra al siguiente participante. Es importante mencionar que los tiempos asignados para cada intervención no son acumulables y de no agotarse en su momento no podrán utilizarse en las intervenciones subsecuentes. Asimismo, las candidaturas participantes se abstendrán de realizar cualquier expresión que implique violencia política en razón de género contra las mujeres, ofensas, difamación, calumnia o discriminación hacia las personas, las candidaturas, las instituciones, las autoridades en materia electoral, ni hacer referencia a la vida privada de las candidaturas. Además, cabe mencionar que las candidaturas no podrán usar dispositivos electrónicos para sus exposiciones. Dicho lo anterior, damos inicio al primer bloque, donde las candidaturas expondrán su trayectoria profesional y académica, así como su visión de la función jurisdiccional y de la impartición de justicia. Como ya les había comentado, el orden de participación es de manera alfabética de acuerdo al primer apellido de cada candidata o candidato. En este sentido, damos el uso de la palabra a la candidata Indra Ivonne Castillo Robledo. Adelante. Candidata, nuevamente tiene cerrado su micrófono. Adelante. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Indra Ivonne Castillo Robledo. Soy candidata a magistrada familiar. Soy originaria del municipio de Jiquipilco. Mi abuelo era maestro rural y soy muy orgullosa de mis ancestros que eran de origen otomí. Entonces tengo raíces otomís. Respecto de mi trayectoria académica, estudié en el Centro Universitario de Ixtlahuaca, Universidad de Ixtlahuaca. Tengo 2 maestrías, una en Derecho Privado, otra en la Universidad de Anáhuac y otra en Derecho Civil en la UAM. Tengo 2 especialidades y 2 maestrías, otra maestría en Amparo y una maestría también en Derechos Humanos. Asimismo, tengo un doctorado en Derechos Humanos por el Centro de Estudios Jurídicos de México. Respecto a los reconocimientos que he obtenido, pues la legislatura del Estado me reconoció como una mujer mexiquense que ha predicado con el ejemplo y en servicio de la sociedad. El Estado de México me otorgó la presea Jiquipilco. Asimismo, el Estado de México me otorgó la presea Estado de México a la juventud. Es el máximo galardón que otorga el Estado de México a una persona. Asimismo, pues tengo carrera judicial. Tengo 17 años en el Poder Judicial. Asimismo, he ascendido conforme a todas las categorías en el Poder Judicial, iniciando desde meritoria, archivista, notificadora, secretario de acuerdos, directora de la Central de Ejecutores y Notificadores, y actualmente me desempeño como juez de primera instancia especializada en materia familiar. Prácticamente tengo 7 años en materia familiar, lo que me corresponde para estar apta para el cargo. Gracias. Gracias, candidata. Su tiempo concluyó. Le sugiero de una manera muy respetuosa a las candidaturas que estén pendientes del reloj que aparece en pantalla para que puedan medir sus intervenciones. Es momento de ceder el uso de la palabra a la candidata Erika Isela Castillo Vega. Adelante, candidata, le escuchamos. Muchas gracias, José Guadalupe. Mi nombre es Erika Isela Castillo Vega. Soy madre, soy hija, soy esposa, soy hermana, pero sobre todo soy una ciudadana preocupada por la justicia. Inicié como notificadora judicial y he recorrido cada peldaño del sistema judicial. Ha sido con esfuerzo, con sacrificio, pero sobre todo con una conciencia clara de que la justicia es para todos. Esta elección, como todos sabemos, marca un antes y un después. Esta elección es histórica, porque hoy
seremos electos a través de la voluntad popular. Hoy, nuestra actividad jurisdiccional se deberá directamente a la confianza de las personas. Tenemos que estar conscientes de que la justicia ya no se imparte en los escritorios. La justicia debe de caminar y recorrer el Estado de México. Es la única forma de que podamos sentir el pulso de lo que las personas necesitan. Y sobre todo, la justicia familiar. La justicia familiar es una justicia que debe de ser sensible, debe de ser cálida, debe de respetar los principios generales de derecho, pero sobre todo, respetar el sentir de las personas. Los procesos que tendremos en las manos no son documentos, no son actuaciones judiciales, son vidas de ciudadanos y ciudadanos que exigen justicia. Hoy, mi compromiso es con la ciudadanía, la aplicación del interés superior de la infancia, el juzgamiento con perspectiva de género y, sobre todo, realizar una justicia clara, una justicia... Gracias, candidata. Ha concluido su tiempo y cedemos el turno al candidato Ricardo González Jiménez. Le escuchamos. Muchas gracias, don José. Pues bueno, me presento. Soy el licenciado Ricardo González Jiménez. Soy hijo de un médico de urgencias de 35 años, de una secretaria técnica. Y pues bueno, soy el resultado de la cultura del esfuerzo, de la determinación, de la pasión por lo que hago, del gusto y el interés por la impartición de justicia. Es una bandera que siempre tuve claro que debía de tomar desde que empecé a estudiar. Soy egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Soy maestrante en Derecho Procesal Civil y una especialidad en oralidad familiar. Tengo 15 años aproximadamente ya trabajando en el Poder Judicial del Estado de México. Tuve la oportunidad también de litigar en el servicio público, tanto en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, en asuntos de carácter civil y de carácter mercantil. Tuve la oportunidad de litigar algunos de los primeros asuntos de violencia. Y también tuve la oportunidad de trabajar en el Departamento Jurídico del ICEMIM, donde también adquirí experiencia en materia civil, en materia mercantil e incluso en materia penal. Pero lo que de verdad me mueve y siempre me movió a acercarme a la impartición de justicia fue formar parte del Poder Judicial del Estado de México. Siempre fue mi mayor sueño. Entré a esta institución hace casi 15 años como archivista. He contado con grandes compañeros que me han dado su confianza, titulares, tanto en juzgado como en sala, donde ya tengo también casi 10 años. Y bueno, ahí es donde he adquirido la sensibilidad, el trabajo, el conocimiento, la experiencia, pero sobre todo la pasión en la materia que en este momento nos ocupa, que es familiar, es mi gran pasión, por el impacto directo que tiene en nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias, candidato. Joel Alejandro Gutiérrez Toledano, candidato, adelante, le escuchamos. Es su turno. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Joel Alejandro Gutiérrez Toledano. Soy hijo de un matrimonio que tuvo 4 hijos. Soy el tercero de ellos. Soy originario de San Antonio Buenavista, Toluca, Estado de México. Dentro de mi trayectoria profesional he tenido diversos encargos en el servicio público. Únicamente voy a destacar que he sido auxiliar administrativo, secretario proyectista de segunda instancia y secretario de acuerdos con funciones de un juzgado magistrado. Este contexto me ha permitido a mí entender cuáles son los mecanismos que se utilizan en primera instancia y en segunda instancia, que es lo que a nosotros nos ocupa como aspirantes a magistrados en materia familiar. También he tenido el honor de estar como visitador general en la Comisión de Derechos Humanos, lo que me ha permitido entender que es muy importante la cercanía con la sociedad, ya que en ocasiones ellos lo único que buscan es ser escuchados y que no sea un número más su asunto, sino que realmente se pondere sus contextos en los que ellos viven. Dentro de la trayectoria académica, soy licenciado en Derecho, tengo una especialidad en Derecho Procesal, una especialidad en Juicios Orales, una maestría en Derecho Procesal Civil y soy maestrante en una maestría de Derecho Judicial impartida por la Escuela Judicial del Estado de México, en la que estoy por
titularme. También soy docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Imparto cátedra de Derecho Procesal, Civil y de materia de amparo. Dentro de mi trayectoria profesional o la visión que yo tengo, me gustaría iniciar con una reflexión que hizo uno de mis superiores y nos decía que al momento de resolver no se trata únicamente de un número estadístico, sino que se trata de resolver una controversia entre dos personas en donde está en juego lo que podría ser su familia, su patrimonio o su libertad. Muchas gracias. Gracias, candidato. Cedemos el uso de la voz al candidato Jorge Olvera García. Adelante, candidato. Muchas gracias, buenas tardes. Soy Jorge Olvera García, nací en Toluca, Estado de México, y como candidato en materia familiar por esta misma región, mi trayectoria se ha centrado básicamente en la defensa y promoción de los derechos humanos. Soy licenciado en Derecho, especialista en Derecho Procesal, maestro en Derecho, y tengo el doctorado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. He hecho la práctica profesional durante toda mi vida como abogado general 4 años en los litigios que tenía la Universidad Autónoma del Estado de México. He sido director de la Facultad de Derecho, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y, por supuesto, rector de mi queridísima universidad, donde muchos magistrados y jueces, el edificio humano del Poder Judicial de 60 años para acá, más del 90% son egresados de esta institución. Los derechos humanos para mí son fundamentales, no es moda, es actualmente lo que debemos de defender y debemos de proclamar. En esta función, sobre la base jurisdiccional, es consolidar una justicia familiar con rostro humano, que sea cercana y que sea sensible y comprometida profundamente con los derechos humanos, particularmente con niños, niñas, adolescentes, mujeres, grupos vulnerables. Y considero muy loable esta reforma judicial que el Estado mexicano nos da la oportunidad para poder reconstruir y construir un nuevo poder judicial con cara a la reforma que viene ya en 2023, aplicable en 2027 en todo el territorio nacional, y estoy a sus órdenes. Gracias, candidato. A continuación, cada candidatura dispondrá de un tiempo máximo de 2 minutos para realizar la réplica o abundar respecto a su trayectoria profesional y académica, así como su visión de la función jurisdiccional y de la impartición de justicia. Cedemos el uso de la voz a la candidata Indra Ivonne Castillo Robledo. Adelante. Gracias. Mi visión para el Poder Judicial en mi cargo, en caso de que sea dable que ustedes voten por mí como su magistrada familiar, es hacer que todos los que han sido invisibilizados a través de la historia sean visibilizados. Los niños, las niñas, las mujeres, los hombres, las personas con discapacidad, todos aquellos, los pueblos indígenas, todos aquellos que históricamente han sido invisibilizados, que ahora sean visibilizados. Esa es una de mis propuestas y es lo que yo haré en el cargo de magistrada, si así me lo permite. Asimismo, en mi función jurisdiccional como jueza, siempre he tratado de tener una justicia abierta, una justicia accesible a las personas. Un caso que me ha marcado mucho es el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Gutiérrez y Familia contra Argentina, el cual yo aplico en todas mis sentencias o en muchas de ellas, en la cual señala que debe estar por encima la justicia, por encima de cualquier formalismo procesal. Por tanto, yo siempre pugno por la justicia por encima de cualquier formalismo procesal. Y eso es lo que yo le prometo a la ciudadanía en caso de votar por mí. Asimismo, juzgaré con perspectiva de género, con perspectiva de infancia, con perspectiva de adulto mayor, con perspectiva de interculturalidad, para que, en su caso, sean tratadas todas las personas con dignidad y nadie sea discriminado por cuestiones de origen, por su sexo, por su
condición económica, por su estado de salud o por su condición física. Ese es mi compromiso para la ciudadanía, que van a tener una magistrada cercana y que tiene ese compromiso de juzgar con perspectiva de derechos humanos. Gracias. Gracias, candidata. Es el turno de la candidata Erika Isela Castillo Vega. Adelante. Muchas gracias. La justicia familiar ha sido para mí, por más de una década, una forma de vida. Pero me di cuenta que tener maestrías, que tener doctorados, no garantizaba que la impartición de justicia fuera eficaz. Así que decidí recorrer el Estado de México. He estado presente en diversos municipios desde hace más de 2 años, casi 2 años. He hablado con pueblos originarios, con mujeres en situación de violencia, con niños, niñas y adolescentes, con estudiantes, con mujeres que requieren asistencia. Y la premisa es, para ejercer un derecho, se necesita primero conocerlo. Ahí me di cuenta del reclamo social, de la importancia de que la justicia familiar sea una justicia sensible, sea una justicia clara, sea una justicia que todos y todas entiendan. Hablamos del principio del interés superior de la infancia, hablamos de juzgar con perspectiva de género, hablamos de juzgar con perspectiva de interculturalidad, pero no todo es letra, no todo son dogmas. Necesitamos caminar con ustedes para que sepan que hay una mujer desde el Poder Judicial que sabe que la familia es lo primero, que niños, niñas y adolescentes deben ejercer sus derechos, que debemos garantizar la seguridad y la integridad familiar. Así dicto mis determinaciones, siempre con miras a integrar a la familia, siempre con miras a salvaguardar los derechos de las mujeres, siempre con miras a que la justicia sea una justicia cercana, sea una justicia sensible y que el amor sea una promesa. Gracias. Gracias, candidata. Cedemos el uso de la voz al candidato Ricardo González Jiménez. Adelante, le escuchamos. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, pues quisiera abundar en una parte de la formación que he tenido y que dicta en buena medida los ejes rectores de lo que pienso trabajar en caso de resultar favorecido con el voto de ustedes. Uno de ellos es la justicia, la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa. Tuve la gran oportunidad de integrar o de formar parte de la sala precisamente a la que aspiro llegar, a la sala, la sala familiar de Toluca, donde había una integración de 3 magistradas que aparte de ser excelentes compañeras maestras, eran unas visionarias o fueron visionarias en la aplicación de los medios alternativos de solución de conflictos en segunda instancia. Hubieron resultados importantísimos, se lograron resolver conflictos, no asuntos, se resolvían conflictos en segunda instancia y a mí me permitieron participar de ello. Yo doy fe y yo pude patentizar los beneficios que esto otorgó, entonces es una premisa que yo pretendo utilizar, que pretendo trabajar día con día para resolver de fondo los conflictos de las familias, de los grupos familiares. El segundo es que también tuve la oportunidad de formar parte de la Sala de Asuntos Indígenas como el primer secretario de esa sala y pude palpar las necesidades y lo invisibilizado que está este grupo vulnerable, los indígenas. Pretendo también dar un especial énfasis al interés superior de los menores. Se oye trillado, puede sonar muy trillado, pero sigue siendo una premisa importantísima en la administración de justicia. Pero sobre todo, la paridad que debe de existir en juzgar a los grupos familiares. Y especial interés en los asuntos y especial estudio y preocupación y sensibilidad en cada una de las resoluciones. Gracias, candidato. Cedemos el uso de la voz al candidato Joel Alejandro Gutiérrez Toledano. Adelante. Muchas gracias, moderador. Quisiera continuar que después de la anécdota que les conté, que efectivamente el derecho familiar sobre todo vamos a llevar implícita a las vidas de las personas.
que regularmente en un juicio familiar va a haber categorías de vulnerabilidad, como ya refirieron algunos de mis compañeros, en donde vamos a encontrar a mujeres, niñas, adolescentes, personas con capacidades diferentes, personas indígenas, personas que tienen una orientación sexual diferente. Ello nos debe de obligar a revisar y hacer ajustes razonables para que tanto en el procedimiento como en la resolución tengamos no solamente una resolución que resuelva ese conflicto, sino que nos permita en algún momento hacer un eco en la sociedad, un eco en donde... Candidato, La nueva perdimos la normalidad que conexión. tenemos que tener. Estamos perdiendo la conectividad. Continúe, por favor. Lo que yo quisiera continuar señalando es que a través del Código Nacional de Procedimientos Civiles que está en su momento para entrar en vigor, nos permitirá tener ese acercamiento mayor con la sociedad, a través o derivado de que a partir de la audiencia preliminar podrá el juez de primera instancia tener ese acercamiento con las partes, lo que va a permitir en su momento sensibilizar de que es necesario que se pueda tener un acercamiento y que le permita esa sensibilización para que pueda tener un enfoque de derechos humanos en donde el juzgador no solamente se base en un tema de expedientes o de letra muerta, sino que realmente vea las necesidades de cada una de las partes. Soy un convencido de que en los procedimientos de materia familiar se deben tramitar y resolver a la luz de los derechos humanos, en donde se tengan que hacer ajustes razonables para que se pueda llegar a una buena resolución y que impacten en la sociedad. Muchas gracias. Gracias, candidato. Escuchamos la réplica del candidato Jorge Olvera García. Muchas Adelante. gracias. Yo quiero abundar en que he sido formador de muchos jueces, magistrados y generaciones de abogados de 40 años a la fecha. Soy integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Tengo 75 artículos y libros en México y en el mundo, y he sido también profesor visitante en España. He hecho algunos documentales como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, acorde a lo que están platicando del derecho de los niños, de la vulnerabilidad de los grupos indígenas. Uno es ATL y el otro es Camila, un caso muy sensible que sucedió en el Valle de Chalco, y el otro ATL en San Pedro Tlanisco, una omisión de una jueza, de un juez penal en el Estado de México, y que lo documentamos para el mundo y ganó premios por parte de la República Alemana. También quiero mencionarles que como presidente de la Comisión de Derechos Humanos aplicamos, promovimos la ley de amnistía, la ley del matrimonio igualitario. Hicimos cerca de 50 manifestaciones públicas que se las pueden visitar en nuestras páginas, en la página de la CODEM, acerca de temas muy sensibles en la sociedad, del sistema penitenciario, del ataque a periodistas. Yo creo que esto nos da la posibilidad de tener otra visión como juzgadores, no solamente la técnica legislativa, los términos y todo el conglomerado de asuntos que se ven en un juzgado. Por eso mi propuesta es asumir esta parte de aprendizaje de los derechos humanos en la magistratura familiar. Gracias, candidato. Con su participación concluimos el primer bloque y damos paso al segundo bloque, donde todas las candidaturas responderán a una pregunta de acuerdo al cargo y materia para la que se postulan. Será la misma pregunta para todas las candidaturas. Tengo aquí una pecera transparente. Voy a tomar una papeleta que contiene la pregunta que responderán hasta por 2 minutos cada una de las candidaturas. Y la pregunta es, ¿cuál es su postura respecto al uso de pruebas psicológicas o periciales en juicios familiares y cómo aseguraría que estas herramientas se usen con objetividad y sin sesgos? Es la pregunta y de acuerdo al orden que tenemos, la primera en responderla sería la candidata Indra Ivonne Castillo Robledo. Le repito la pregunta para que pueda dar respuesta. ¿Cuál es su postura respecto al uso de pruebas psicológicas o periciales en juicios familiares y cómo aseguraría que estas herramientas se usen con objetividad y sin sesgos? Le escuchamos, candidata. Gracias. Mire, a la ciudadanía, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México
nos ordena en materia familiar la obligación de decretar de oficio la pericial en psicología y trabajo social. Es una obligación ya señalada también por los instrumentos internacionales. Asimismo, considero que estas pruebas son fundamentales para el desahogo del procedimiento en materia familiar. Asimismo, estas pruebas se pueden decretar de oficio por el juez, pero incluso también pueden ser decretadas u ofrecidas por las partes, que esto que implica que entre mayores elementos tenga el juez para dictar una sentencia es mucho mejor. Ahora, también la obligación de juzgar con perspectiva de género. En el paso número 3, que nos señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual nos señala que es la obligación del juez ordenar de oficio pruebas a efecto de determinar ese desequilibrio económico o desequilibrio en cuanto a poder de las partes, debemos nosotros de desahogar pruebas de oficio. Entonces, estas pruebas periciales serán fundamentales para poder determinar si existe una vulnerabilidad, una situación de violencia, y tiene la obligación el juez de desahogar estos medios de prueba. Por tanto, considero, y lo he hecho en la práctica, porque no es solo la teoría, porque la teoría sin la práctica, pues no nos lleva a nada. En la práctica lo que he hecho es oficiosamente, lo he hecho porque las facultades del juez son en suplencia de la queja en materia familiar son tan amplias que puede desahogar cualquier tipo de prueba en pro y en beneficio de la justicia y de la verdad. Gracias. Gracias, candidata. Candidata Erika Isela Castillo Vega, daré lectura a la pregunta y posteriormente escucharemos su respuesta. ¿Cuál es su postura respecto al uso de pruebas psicológicas o periciales en juicios familiares y cómo aseguraría que estas herramientas se usen con objetividad y sin sesgos? Le escuchamos. Muy bien, gracias. Considero que las pruebas periciales en materia de psicología son herramientas fundamentales en los juicios familiares, particularmente cuando están en juego intereses de niños, niñas y adolescentes, mujeres en situación de violencia. Sin embargo, el valor probatorio de estas pruebas debe de realizarse con estricta objetividad, con rigor científico, libre de estereotipos y de cualquier tipo de perjuicios. Ahora, ¿qué medidas podemos tomar para asegurar que se eviten sesgos? Pues número 1, primero, tener un control estricto respecto del nombramiento de peritos, garantizar que los peritos que son designados estén certificados, actualizados, pero sobre todo, ciudadanía, que sean peritos honestos, que digan la verdad, que expliquen de manera clara por qué están determinando de esa manera. Tenemos que evaluar la forma en cómo esos dictámenes son emitidos, verificar que esos dictámenes periciales se basen en métodos válidos, con referencias claras, que sí vayan a sus domicilios, que se hagan las visitas, que las entrevistas sean verídicas, no a toda prisa, que se les dé la atención que ustedes merecen. Además, que citamos a los peritos para que ellos nos expliquen en lenguaje claro, sencillo, que todos entendamos por qué están emitiendo el dictamen de esa manera, por qué están determinando algunas medidas específicas. Y sobre todo, valorar en conjunto la opinión de esos peritos, pero siempre pensando en que las familias, las personas, los niños y las mujeres se verán afectados si sus determinaciones no son claras. Honestidad en los peritos, honestidad en los jueces. Gracias, candidata. Es el turno del candidato Ricardo González Jiménez y daré lectura a la pregunta nuevamente. ¿Cuál es su postura respecto al uso de pruebas psicológicas o periciales en juicios familiares y cómo aseguraría que estas herramientas se usen con objetividad y sin sesgos? Le escuchamos, candidato Ricardo González Jiménez. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, pues una buena parte de la importancia de estas periciales ya la han tocado mis compañeras y antecesoras. Son pruebas de oficio, es una prueba de oficio que se tiene que ordenar, la ley así lo establece. Sin embargo,
Yo en esta prueba en particular he advertido un cierto abuso en los formalismos. ¿A qué me refiero? Estas pruebas, cuando han transcurrido un cierto número, o ha pasado un lapso de tiempo, se ordena de nueva cuenta la actualización de estas pruebas. ¿Por qué? Porque el juicio, el asunto, se ha extendido más de lo necesario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empezamos a revictimizar. El propio tribunal empieza a revictimizar. Estamos llamando constantemente a menores, a mujeres en condiciones de vulnerabilidad, de violencia, por decir algún ejemplo. Creo yo que estas pruebas tienen que analizarse puntualmente, como bien lo decía quien me antecedió en el uso de la voz. Tenemos que confiar en los peritos. Los peritos son auxiliares, meramente auxiliares en la administración de justicia. Pero así como nos auxilian, tienen que ser personas que se ajusten a hacer un trabajo digno, un trabajo específico, un trabajo verdaderamente profesional que ilustre al juez o que ilustre a los magistrados, quienes a su vez tendremos la oportunidad de evaluar, porque no es un criterio definitivo, es un criterio que nos ayuda, que nos da luz. Y yo lo que haría para evitar sesgos de cualquier tipo es precisamente eso, analizarlos puntualmente. Si algo falta, solicitarlo, pero sobre todo evitar esos formalismos para revictimizar a las personas que sean materia de esta evaluación. Gracias. Gracias a usted. Candidato Joel Alejandro Gutiérrez Toledano, doy lectura a la pregunta. ¿Cuál es su postura respecto al uso de pruebas psicológicas o periciales en juicios familiares y cómo aseguraría que estas herramientas se usen con objetividad y sin sesgos? Le escuchamos, candidato. Muchísimas gracias. Antes que nada me gustaría empezar a hacer la disertación, que esta es una de las grandes diferencias entre un proceso civil y un proceso familiar. Aquí vamos a tener lo que se denomina la litis abierta, es decir, como bien referimos desde antes, el juzgador puede incorporar la prueba que él considere necesaria para poder llegar a la verdad. En este caso, estas pruebas periciales también tenemos el contexto de que es una prueba colegiada en la que pudieran ser que pudiera ser nombrado por en este caso el juzgador, a petición de las partes o de él mismo. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Consideramos que en algún momento estas pruebas psicológicas son necesarias? Sí, definitivamente son necesarias para poder tener algo objetivo, a algún especialista que en su momento nos pueda referir si existió o no existió alguna afectación dentro de una persona. Como muy bien también ya se refirió, es únicamente un contexto que nos está dando una persona a quien va a ser el juzgador y que en su momento va a determinar. ¿Qué tendríamos que hacer? Efectivamente, tomar todas las providencias necesarias desde un inicio para que no se realice una revictimización secundaria. Es decir, que desde un primer momento se analicen todas las baterías que el especialista considere para que no se esté llamando a traer en algún momento a las personas y se le esté haciendo recuerdo de diversas situaciones que en su momento pudiera tener una revictimización. Es muy importante que nosotros como juzgadores tomemos en cuenta esa situación porque es necesario que desde ahora iniciemos en que no hacemos revictimización. A lo mejor se podría hacer un estudio derivado, pero del metaestudio que se haga al de dictamen emitido en primera instancia, pero no estarlo mandando a traer y traer para que no exista esta revictimización. ¿Qué hacer para hacerlo objetivo? Consideramos que es muy necesario tanto para los peritos, para nosotros como juzgadores en algún momento el tema de capacitación. Por el momento es todo. Continuaré en la siguiente participación. Muchas gracias. Gracias a usted. Leo la pregunta para que dé respuesta el candidato Jorge Olvera García. ¿Cuál es su postura respecto al uso de pruebas psicológicas o periciales en juicios familiares y cómo aseguraría que estas herramientas se usen con objetividad y sin sesgos? Adelante, candidato. Le escuchamos. Gracias. Coincido con la mayoría de mis compañeros candidatos. Son elementales. La teoría es fundamental en la formación de cualquier practicante. Si no tenemos teoría, metodología, si no estamos preparados diariamente para advertir el papel de un perito, de cualquier tema, pero en este en especial el psicológico, es uno de los núcleos medulares de fallas en el Poder Judicial. Recientemente fuimos testigos de una niña, parece una violación por equiparación, en donde un peritaje, el juez lo tomó mal y le dio la libertad a esta persona. Creo que tenemos que integrar al Poder Judicial
a otras instancias autónomas para poder enriquecer la formación de jueces, de peritos en todas las materias, pero principalmente en el peritaje de niños, niñas y mujeres violentados. Esto es fundamental. Está la Universidad Autónoma del Estado de México, hay un centro, el CESPI, de atención psicológica muy importante. Tenemos que estar preparados con esta situación, porque el Poder Judicial no es una ínsula, ni es un poder que ya deba ser totalmente independiente. Debe de ser una integración total con los demás poderes y órganos autónomos, como la Comisión de Derechos Humanos, como la universidad pública y las universidades privadas, que son las grandes productoras de insumos humanos en materia de peritajes, de peritos psicológicos sobre todo, y acudir precisamente estas instancias y sobre todo la formación y preparación diaria del juzgador. El estar aquí no nos hace totalmente conocedores de estas materias. Entonces, yo procuro prometer y hacer esto. Gracias, candidato. A continuación, cada una de las candidaturas tendrá hasta 2 minutos para realizar la réplica o abundar sobre la pregunta planteada. Comenzamos con la candidata Indra Ivonne Castillo Robledo. Adelante, candidata. Gracias. Para evitar los sesgos en las pruebas periciales, específicamente en las de psicología, primero hay que evitar una revictimización. He visto en mi carrera judicial que se ordena a veces solamente porque ya transcurrió un cierto periodo de tiempo, de nueva cuenta la actualización de dicha pericial, cuando a veces no han cambiado ningún tipo de circunstancias, siguen viviendo con el mismo progenitor y no se advierte la necesidad de hacerlo. Únicamente se está revictimizando a los niños y debemos de ver nuestro eje rector en este tipo de pruebas, que debe ser el interés superior de la infancia. Entonces, es un punto que se debe de analizar. Asimismo, el artículo 1.359 del Código de Procedimientos Civiles nos señala que el juez tiene facultades libres para valorar la prueba y, por tanto, para evitar estos sesgos, esta facultad objetiva la tiene el juez para valorar esta prueba en psicología. Asimismo, yo les comento en mi práctica profesional, yo he ordenado de oficio, que no han ofrecido las partes ni que la ley me lo prevé, pero yo he ordenado la prueba en paidopsiquiatría. Esa prueba especialmente se realiza para niños que han sido abusados sexualmente. Entonces, las partes no la ofrecen, solamente la ofrecen la de psicología generalmente, pero esa prueba para mí no es no es suficiente. Yo ordeno esta prueba y para que las partes no gasten, porque generalmente son personas de escasos recursos, ordeno y pido al Tribunal Superior de Justicia que pague esta prueba. Y el tribunal, por conducto del Consejo de la Judicatura, ha ordenado este tipo de pruebas a costa del tribunal, a efecto de que no genere gastos para las partes y también para que yo tenga un acceso a la justicia conforme a la verdad, porque mi propuesta es defender el interés superior de la infancia por encima de de algún tipo de procedimiento procesal. Gracias. Gracias, candidata. Es el turno de la candidata Erika Isela Castillo Vega. Adelante, le escuchamos. Muy bien. Con todo respeto, escucho muchos tecnicismos todavía en los argumentos que se han referido. ¿Qué tenemos que hacer como magistradas y como magistrados familiares? Número 1, verificar que la opinión de ese perito no contenga sesgos machistas, que no contenga argumentos discriminatorios y especialmente analizar el contenido de los dictámenes cuando estamos hablando de madres cuidadoras, de familias que no son convencionales. Otra cosa que debemos atender y que seguro resultará en beneficio de ustedes es que las pruebas periciales no deben de ser únicamente respecto de una materia, sino que deben de ser pruebas colegiadas, en donde podamos hablar de una prueba de trabajo social, de psicología, de psiquiatría, estos dictámenes colegiados que ayuden al juez a ver de dónde está surgiendo el problema, localizar la raíz para que esa determinación judicial que se emita sí resuelva el problema, sí resuelva el conflicto. En resumen, no voy más lejos. Como magistrada, garantizaría que las pruebas periciales sean únicamente herramientas auxiliares del juez,
no pueden sustituir su criterio jurídico. Prometo un uso ético, científico y respetuoso de la información que deba de emitirse y que deba de semblantearse dentro de una resolución. Recordemos que la familia es el núcleo de la sociedad. La integridad familiar es lo que nos debe de ocupar como magistrados familiares. Que tus hijos estén bien, que la pensión te sea pagada, que todos tus derechos sean respetados, que la familia sea restaurada cuando hay violencia, sacar al violentador de tu casa. Gracias, candidata. Es el turno del candidato Ricardo González Jiménez. Le escuchamos. Muchas gracias. Bueno, pues la pericial en materia de psicología debe de entenderse como la columna vertebral en la resolución de una controversia de índole familiar. ¿Por qué? Porque es la radiografía. Bueno, quisiera empezar porque sí, se trata de una prueba colegiada, no se rinde por un solo perito, pero es la radiografía del verdadero conflicto. Si nosotros como juzgadores no tenemos los elementos suficientes para saber, para conocer el contexto, de ninguna forma podríamos resolver. Es muy complejo, como bien decían mis compañeros, es muy complejo tomar decisiones al aire. Tenemos que estar completamente seguros de que la resolución que se va a dictar no quede solamente en una sentencia más. En primera, tiene que ser una resolución del conflicto, tiene que ser una resolución efectiva y tiene que ser una resolución que sea ejecutable, que de verdad a la ciudadanía, al grupo o al contexto familiar le resuelva su conflicto. De ahí la importancia de esta prueba. No es una prueba tan sencilla de entender, no es una prueba fácil de valorar, es sumamente técnica, es sumamente sensible y también dentro de mi experiencia tuve la oportunidad de participar en una resolución o en una serie de resoluciones que en la propia sala familiar dieron origen a una jurisprudencia que habla de la tardanza que puede llegar a tener una serie de evaluaciones, en particular de materia en trabajo social, pero que bien se pudiera aplicar también en psicología cuando hay personas o integrantes del grupo familiar que son renuentes o que obstaculizan el desahogo de esta prueba, de esta entrevista, y que, bueno, el tribunal en su oportunidad tuvo la posibilidad de emitir esta jurisprudencia y que, bueno, pienso yo que es una buena herramienta para poderlo hacer, y esa es la importancia de que en mi óptica tiene la prueba pericial. Gracias. Gracias a usted. Cedemos el uso de la voz al candidato Joel Alejandro Gutiérrez Toledano. Le escuchamos. Muy buenas tardes. A mí me gustaría continuar para hablar un poquito del tema de los sesgos. Creo que en ese tema insisto mucho en el tema de que debemos de capacitarnos. Capacitar en lo que serían en este caso a los peritos y capacitarnos nosotros. ¿Por qué considero que es esto? Es necesario traer a contexto de nueva cuenta que esos sesgos nos van a llevar a la forma en que el Estado mexicano se ha constituido. Efectivamente tenemos a un grupo, generalmente el hombre, que es el que lleva predominancia sobre los otros grupos. Mientras nuestros peritos no entiendan que deberemos, en este caso, de quitarnos esos sesgos, esas inclinaciones que tenemos y que tengamos una nueva visión respecto a estas minorías que son mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas con capacidades diferentes, indígenas o cualquier otro que lo tengamos, va a ser muy complicado el que quitemos estos sesgos. Es importantísimo también empezar a visibilizar esta parte y para poder reconstruir esta nueva sociedad a la que aspiramos, en donde tengamos no nada más una igualdad formal, sino sustantiva respecto de las personas que van a participar o que integramos. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer para poderlo hacer objetivo? Insisto, como lo comentamos hace unos instantes, únicamente es necesario revisar que ese peritaje que en su momento nos esté presentando este especialista y que nos los tendrá que explicar en una audiencia, sea realmente con una metodología correcta y además nos esté expresando sin que advirtamos algún sesgo que pudiera tener, que realmente es la realidad de lo que él está proyectando. De esta manera, este mecanismo, este peritaje, este elemento de prueba que tenemos nos servirá para poder resolver con una perspectiva de derechos humanos, una perspectiva de infancia, con una perspectiva de género, dependiendo las partes que se encuentren. Le agradezco mucho la participación. Gracias a usted. Cedemos el uso de la voz al candidato Jorge Olvera García, hasta por 2 minutos para escuchar su réplica. Gracias. Evidentemente,
no podemos disociar la realidad jurídica de la realidad social y antropológica. De lo que estamos hablando es de un origen decimonónico y aparte del tema del machismo, del tema de todo este bagaje neocolonialista que tenemos y que impacta dentro de la violencia hacia hombres, mujeres, niños. Ya la Suprema Corte de Justicia emitió un protocolo de atención sobre el interés superior de la niñez en años recientes, y que la Comisión de Derechos Humanos lo llevábamos. La victimización y la revictimización de todos los que participan en un tema familiar, hombres, mujeres, niños, etcétera, es muy fuerte, no solamente por parte de los que están en el juicio, la prensa, la propia sociedad. Tenemos que ver el fenómeno como una integralidad social, política, económica y cultural. Hacerle caso a los protocolos primeramente, sobre todo de la Suprema Corte de Justicia, la convencionalidad, pero sobre todo también capacitar a los abogados que están interviniendo en esta litis, en estos procesos, ver su formación, si están exigiendo formación, capacitación de los juzgadores. No hay que perder de vista a los abogados que intervienen también en estos juicios. Aquí se tiene que hacer una formación integral y no perder de vista los protocolos, la convencionalidad, pero sobre todo esa sensibilidad, esa solidaridad y fraternidad que debe tener un juzgador respecto a las familias en este Estado de México. Gracias, candidato. De esta manera concluimos el segundo bloque y quiero aprovechar este espacio para agradecer a quienes se han conectado a lo largo de esta transmisión, a la ciudadanía que ha estado muy pendiente de este debate, porque este espacio está especialmente diseñado para ustedes, para que puedan emitir un voto razonado e informado. Es un foro democrático organizado por el Instituto Electoral del Estado de México, especialmente para la ciudadanía y para que conozcan las propuestas y las ideas de sus candidatos. Ustedes pueden identificarlos de esta manera y también pueden encontrar mayor información, incluso contactos públicos de las candidaturas en el sistema Conóceles del Instituto Electoral del Estado de México. Solo basta con ingresar a www.im.org.mx. Así de sencillo, usted puede conocer a sus candidatas y sus candidatos. En este momento, daremos paso a la conclusión de este foro democrático, donde las candidaturas tendrán hasta 1 minuto para emitir un mensaje final a la ciudadanía. Iniciamos con la candidata Indra Ivonne Castillo Robledo. Le escuchamos. Gracias a la ciudadanía que me escucha. Soy Indra Ivonne Castillo Robledo, tu candidata a magistrada familiar. El día de hoy yo me comprometo a juzgar libre de discriminación y tener a la justicia siempre por encima de cualquier formalismo procesal. Eso es lo que yo te propongo y garantizaré que cada niño, niña, adolescente, hombre, mujer, adulto mayor, persona con discapacidad, sea juzgado con sensibilidad y con humanidad, porque yo lo he hecho. En mis resoluciones en juzgado he hecho ajustes razonables incluso al procedimiento, he ido a las casas de las personas con discapacidad a llevar las audiencias, he nombrado intérpretes para personas indígenas e incluso para sordomudos. Ese es mi compromiso, juzgar con imparcialidad, con perspectiva de género y con derechos humanos. Gracias. Gracias. Candidata Erika Isela Castillo Vega, escuchamos su mensaje final a la ciudadanía. Te hablo a ti que me estás escuchando. Entiendo la raíz de esta reforma. Hoy estoy aquí porque la gente pide a gritos un cambio. Como tu magistrada familiar, me comprometo a ser imparcial, a ser honesta, a ser sensible, a verificar que los derechos de tus hijos e hijas se respeten, que si te deben la pensión alimenticia, se te pague, que si estás sufriendo violencia intrafamiliar, se restaure tu familia. Me comprometo a
transformar la justicia familiar desde mi escritorio, pero sobre todo a caminar contigo, a saber qué sientes y qué piensas, porque hoy esta reforma es tuya, porque hoy el poder del Poder Judicial está en tus manos. Vota Verde 15. Erika Isela Castillo Vega, tu magistrada familiar. Gracias, candidata. Es momento de escuchar el mensaje final del candidato Ricardo González Jiménez. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues yo lo único que podría poner a consideración de la sociedad y de quienes nos escuchan es lo que he hecho siempre, lo que me ha distinguido siempre: trabajo, conocimiento, pero sobre todo experiencia. No podemos dejar en manos de personas inexpertas o personas que van llegando a la administración de justicia una materia y una instancia tan delicada como es la segunda instancia en materia familiar. Yo me comprometo a seguir trabajando, no puedo comprometerme a algo diferente. Toda mi vida lo he hecho, desde el primer día que he elaborado en el tribunal, siempre le he dedicado todo, absolutamente todo. No he dejado nada por hacer. Solamente te pido confianza, mi trabajo está ahí y vota verde 44, Ricardo González Jiménez. Gracias. Gracias, candidato. Es momento de escuchar el mensaje final del candidato Joel Alejandro Gutiérrez Toledano. Adelante. Muchas gracias. A mí me gustaría invitar a los mexiquenses y las mexiquenses a que este 1 de junio de 2025 salgan a votar para que puedan elegir a sus jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado de México. Que lo hagan con la convicción de que nos conocen, de que nos puedan hacer los cuestionamientos que ellos consideren para que revisen si tenemos o no las aptitudes y habilidades necesarias para desempeñar este encargo. Por parte mía, considero que tengo estas habilidades y estas aptitudes para desempeñarme como magistrado en materia familiar. Los espero el 1 de junio de 2025 para que voten planilla verde número 45. Muchas gracias. Gracias, candidato. Escuchamos el mensaje final del candidato Jorge Olvera García. Muchas gracias por la oportunidad. Felicidades a todos mis compañeros, estupendos juristas. Yo me comprometo a transformar en este trabajo y mejorar la impartición de justicia familiar en nuestro estado, garantizar la independencia judicial y la protección integral de los derechos humanos con énfasis en grupos vulnerables. Hay que reconstruir un nuevo poder judicial en el Estado de México con la óptica de transversalidad y de integralidad. Todos tenemos que estar comprometidos para esta tarea titánica que comienza el 1 de junio. Hay que fortalecer siempre la formación y actualización constante del personal judicial y siempre ser sensibles y solidarios a las demandas de la población. Hoy la ciudadanía está eligiendo, vota por Jorge Olvera 47 Rosa. Muchísimas gracias al IEM. Gracias, candidato. Y gracias a todas y todos ustedes por seguir esta transmisión, este debate virtual. Así es como llegamos al final de este ejercicio democrático. Agradecemos a las candidaturas la disposición y el profesionalismo con el que se han dirigido durante este espacio virtual. Y les comento, fue un debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de México entre las candidaturas a magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, Región 1, Toluca, en materia familiar, dentro del proceso electoral judicial extraordinario 2025 del Estado de México. A la ciudadanía agradecemos el favor de su atención por seguir este espacio y, por cierto, queda grabado y estará disponible en todas las plataformas del Instituto Electoral del Estado de México, en todos los canales oficiales del IEM. Los invito a participar y a estar activos dentro de las redes sociales con el hashtag Noches de Debate. Los esperamos la próxima, agradecemos y esperamos que este ejercicio contribuirá a fortalecer la democracia y que servirá para que el 1 de junio la ciudadanía emita un voto razonado e informado. Me despido de ustedes. Muchas gracias. Gracias.